Bueno, continuando con los ejercicios de estática, vamos a resolver este problema que, como podemos ver, está en un plano 3D donde tenemos los ejes X, Y y Z. Tenemos un vector en el espacio tridimensional que está compuesto en una dirección y su dirección está subcompuesto en tres ángulos. Estos tres ángulos son las de alfa, la de 60 grados y la de 45 con sus respectivos ejes. La de 60, el ángulo que está conformado, la de 60 grados, está interfiriendo con el eje y con el eje Y. El ángulo de 45 con el eje Z y el ángulo de que no sabemos está con el eje X, ¿no? Bueno, en trigonometría tenemos un teorema que consiste en que toda la sumatoria de los ángulos, el coseno de alfa más al cuadrado más el coseno de beta, esto al cuadrado, es igual a 1. Eso sabemos por trigonometría, pero eso también cumple para el espacio tridimensional, ya que este es el espacio 2D. Nosotros en esto vamos a utilizar el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de teta, y esto es igual a la unidad. Esta fórmula vamos a emplear para conocer el ángulo que no sabemos. Esto es para el plano tridimensional. Bueno, a continuación cambiaremos los datos, ¿no? Sabemos que el coseno de alfa está, bueno, primero este está en el eje X, este está en el eje Y y en el eje Z, si mal no me equivoco. Bueno, haciendo los cambios vamos a tener que reemplazar los datos, que tenemos que el coseno al cuadrado de alfa, que no sabemos, más el coseno al cuadrado de beta, que es de 60 grados, más el coseno al cuadrado de 45, es igual a la unidad. Resolviendo y efectuando todo esto, tenemos que el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos un cuarto menos un medio, y todo esto a la raíz cuadrada. Bueno, simplificando más, tenemos que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1 cuarto menos 1 sobre 2. Sacando el ángulo con unas razones trigonométricas de la calculadora, tenemos que alfa es igual a 60 grados. Bueno, ya hallamos el valor de alfa, que 60 grados vendría a ser el valor de alfa, 60 grados. Ahora, ya tenemos el inciso A, faltaría el inciso B. El inciso B nos pide las componentes y su descomposición, ¿no? Esta fuerza está regida por tres componentes: un componente en X, un componente en Y y un componente en Z. Estos componentes se van a tener que descomponer de la siguiente forma: que tenemos que la fuerza total, la fuerza resultante, está descompuesto por una fuerza en X, por una fuerza en Y y por una fuerza en Z. Estas fuerzas se pueden determinar aplicando el teorema de la descomposición triangular. Bueno, para recordarles que este teorema es de esta forma: tenemos un vector, ¿no? Y este vector ubicado en el plano 2D, tenemos que está en el eje X y en el eje Y. Y este vector tiene un ángulo. Nosotros sabemos que por trigonometría, el lado de acá siempre se multiplica el vector de acá, que vamos a ponerle en este ejemplo una V para no confundirnos. V va a ser multiplicado por al opuesto se le multiplica por el seno del ángulo, ¿no? Para hallar esta magnitud. Ahora, para hallar esta magnitud tenemos que multiplicar el vector V por el coseno de ese ángulo. Lo mismo se aplica para el espacio tridimensional, solo que en tres dimensiones. Así que, considerando el valor del vector, que vendría a ser la resultante, que tenemos que ser 200 newtons multiplicado por el coseno
por el coseno de alfa. Ahora también acá tenemos lo mismo, pero multiplicado por el coseno de beta. Y acá tenemos lo mismo multiplicado por el coseno de teta. Estos valores son sencillos, ¿no? Ya que ya conocemos, reemplazando, vamos a tener que 200, déjenme cambiar de color, 200 multiplicado por el coseno de alfa. Este alfa ya lo habíamos hallado, que era 60 grados. Al igual de acá, que este valor era de 60 grados de igual forma. Y este valor había sido de 45 grados. Reemplazando, coseno de beta es igual a un medio. Coseno de 60 grados es un medio. Sería acá, también acá es un medio. Así que sería por un medio. Acá también 200 por un medio. Y acá también vendría a ser ya no lo mismo, que sería 200. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, si no me equivoco. Raíz de 2 sobre 2. Estos valores lo vamos a tener que sustituir. Bueno, no me alcanza el espacio. Vamos a sustituirlo acá. Que tenemos que f de x y f de y. Ahí. Vamos a rotar un poco la pantalla. F de la componente de la fuerza en x, la componente de la fuerza en y y la componente de la fuerza en z. Va a tener valores distintos, ¿no? Y los que tienen el mismo ángulo, valores iguales. Por lo cual que tenemos que el valor en el eje x va a ser igual a 100 newtons. El valor en el eje x, 200 por 0.5 va a ser igual a 100 newtons. Y acá sería a un aproximado a un 141.42 newtons. Todos en las unidades de medidas, que son newton, unidad de fuerza. Acá ya tenemos las componentes. Lo único que faltaría comprobar, ¿no? Comprobar si está. ¿Y cómo comprobamos? Nosotros también en trigonometría conocemos el famoso teoremita de Pitágoras, que tenemos un A y un B y un C, donde si formamos una relación igualitaria tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Lo mismo se aplica para un espacio de 3 dimensiones, solo que sería A más B más D es igual a C al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Lo mismo se aplica con estos tres componentes. Vaya la resultante. En este caso, la resultante vendría a ser estos valores de acá. En este caso, la resultante vamos a sacar de la misma forma, ¿no? Que la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 elevado al cuadrado más 100 elevado al cuadrado más 141.42 elevado al cuadrado. Resolviendo este ejercicio, esta operación simple, vamos a tener que sería la raíz de 40.000 si nosotros resolvemos esto. Y la raíz de 40.000 en efecto vendría a ser 200, ¿no? 200. Y con esto ya tuviéramos los dos incisos, ¿no? Para resaltar, vamos a poner acá con amarillo. Que esto vendría a ser el valor de sus componentes, que va en el eje X de 100i más su componente en J, que sería 100j más su componente en K, que no me alcanza el espacio, pero vamos a intentar hacerlo 141 punto K, ¿no? Estos serían sus componentes. El ángulo era igual a 60 grados, ¿no? Y bueno, recapitulando todo lo que hemos aprendido, tenemos que un plano de 3 dimensiones. Primero hallamos los ángulos que componen cada dimensión en función a cada eje de coordenada, ¿no? Ya que acá son 3D y se aplica esta formulita. Aplicando esa formulita hallamos el ángulo, ¿no? Que hemos hecho todas esas operaciones para poder sacar el ángulo, que nos salió 60. Este ángulo lo vamos a reemplazar en las funciones para poder sacar las componentes totales, ¿no? En función a cada coordenada, a la coordenada en X, a la coordenada en Y y a la coordenada en Z. Resolviendo esto hemos tenido que la fuerza se puede representar también con el mismo teorema de Pitágoras, se puede hallar, ¿no? Como una manera de comprobación que salió 200 newtons, si no me olvido las unidades. Nunca olvidarse las unidades, chicos, ojo. Y bueno, eso sería
todo. Y bueno, representarnos en sus coordenadas y, j, k. Nada más. Que todo vector en tres dimensiones se representa y, j y k. Esta sería la representación. Bueno chicos, eso sería todo y nos vemos al siguiente video. Adiós.